ingresar como nuestra compañero, que ya está trabajando en vivo desde Ucrania, en Lviv. Gaby Michi, para actualizar la información a esta hora en vivo. Gaby, te escuchamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están, compañeros? Sí, acá está C5N, llegó a Ucrania. Estamos en Lviv, como ustedes bien mencionaban. También se la llama Leópolis a esta ciudad que atravesó en su historia distintos tipos de invasiones y que hoy afronta los síntomas de esta guerra, estos bombardeos permanentes de parte de Rusia que se ven en distintas cuestiones. Lo que ven detrás mío es el teatro de ópera de Leópolis, así se lo conoce. Es un teatro que data del año 1900 y uno cuando ve todo esto ve acá pareciera una vida normal, pero no es lo que ocurre realmente. ¿Por qué? Porque por lo menos 2 veces al día suenan las sirenas para alertar a la gente que tiene que ponerse seguros en alguno de los refugios subterráneos ante la posibilidad de un bombardeo ruso. Eso es una de las postales que se están viviendo aquí en Lviv, y lo que hay que decir también es que cuando a lo largo de la recorrida que hicimos para poder ingresar, que como contaban recién en este anticipo fue muy difícil poder ingresar aquí, bueno, lo que nos encontramos fueron, cuando ya era de noche, pueblos enteros a oscuras, justamente para evitar ser vistos por la aviación rusa. También vimos retenes en la ruta y también trincheras permanentemente al costado de la ruta, y particularmente un retén muy fuerte al ingreso de esta ciudad de 720.000 habitantes. En ese retén nosotros tuvimos que pasar por una serie de controles y lo que demostraba que esto es un escenario realmente de guerra. Día 12 de la guerra, C5N desde adentro precisamente en Ucrania para mostrar este panorama. Y me imagino, Gaby, con las sirenas que por momentos también suenan en esa ciudad y con esta alarma constante. En general, y camino como lo marcabas recién, ¿con qué más te vas encontrando, por ejemplo, en los refugios y gente que sigue abandonando Ucrania? Permanentemente. Y es más, acá en estos momentos en Lviv no hay prácticamente lugar donde quedarse. A nosotros nos costó muchísimo conseguir un lugar para poder dormir anoche, porque aparte el toque de queda acá se impone con fuerza a partir de las 10 de la noche, no se puede salir a la calle a partir de ese horario, y lo que vemos es muchos refugiados aquí mismo, porque las que escapan, ucranianos y ucranianas que escapan del este sí, de Ucrania, se vienen a refugiar a esta ciudad que está más al oeste, más cerca de la frontera con Polonia, ¿no? Y ves permanentemente gente, familias con sus bolsos, con lo poco que pudieron sacar de sus casas, que quizás ya fueron bombardeadas y no queda nada de eso. Claro. Y también lo que veíamos en este desfile de gente, de autos y personas también a pie tratando de llegar a la frontera para escapar de esta guerra, y la verdad que son imágenes desgarradoras, sobre todo cuando se despiden en la frontera. Los hombres quedan de este lado porque no pueden cruzar, aquellos que tienen entre 18 y 60 años, porque tienen que estar alistados para combatir con el ejército. Por otro lado también las familias enteras, mujeres con chicos chiquitos, sí, que cruzan y son recibidos por los campamentos de refugiados de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno polaco en este caso, y también hay, digamos, lo que tiene que ver con refugiados internos, ¿no? Decíamos, de los que salen del este, las ciudades más cercanas a Ucrania, que están, más cercanas a Rusia y que están siendo permanentemente bombardeadas, y por otro lado, claro, también lo que se ve de la gente desesperada por huir, ¿no? Gaby, ya vamos a volver con vos en cualquier momento. Gracias por tu trabajo, y qué bueno que hayas podido estar ahí para contarnos la situación. No te vayas, porque queremos justamente, y hacías referencia a las zonas en las que ya avanzaron más las tropas rusas y a las que todavía no, porque por ejemplo ahí en Lviv, nos decía Gaby Michi, parece una situación casi normal, aunque cuando suenan las sirenas todos van a los refugios, con lo cual situación normal no es. Pero fíjate este mapa cómo se ve, ¿no, Rubén? Y quien está del otro lado también, cómo fue avanzando en distintas zonas ya de Ucrania las tropas rusas, que por lo que dijo Putin además, la intención es seguir avanzando. Lo ves en rojo, Kiev, principal escenario. También
Pero miren la magnitud y la importancia que C5N en el día 2 se está trabajando en Ucrania en vivo. Perdón, pero nos vamos a ir a esta zona para que entiendan en la magnitud. En este lugar donde dice Lviv, ahí está trabajando C5N. Y miren la distancia con Kiev y con el avance que tenemos de las tropas rusas. De ese lugar y con este mapa, trabajando en vivo en el mediodía de Ucrania, Gaby Michi, te encontrás a ¿cuántos kilómetros de Kiev? Alrededor de 350, 400 kilómetros de Kiev estamos. Sí. Y hay muchas zonas que están más cerca todavía, que han sido bombardeadas, ¿no? En el sur, el caso de Odessa, otras localidades donde las postales de la guerra están mucho más presentes. Igual les digo una cosa, yo les mencionaba esto, ¿no? Pareciera hoy, mirando este mediodía aquí en Lviv, tenemos 5 horas más que ustedes, pareciera normalidad, hasta que llega el momento de las sirenas y la gente corre desesperadamente a buscar refugio, Gaby, ¿no? Es una situación dramática, sí. Mientras nos mostrás un poquito ahí la situación, la gente caminando, incluso si está la posibilidad de recoger algún testimonio también, pero ¿te tocó vivir esta situación ya desde que llegaste a Lviv de escuchar una sirena y tener que correr a un refugio? Nosotros llegamos anoche, desde anoche hasta hoy, por lo menos hasta este momento, no hubo ninguna. Lo que nos decía gente de acá es que normalmente durante el día suenan entre 2 y 3 veces las sirenas que hacen cambiar la rutina de cualquier persona. Hay algunos edificios que, si bien no hay edificios altos, es una ciudad más bien histórica, creada en el año 1200, que les contaba fue en su momento invadida por el Imperio Austrohúngaro, que después también fue invadida por Polonia, tiene una arquitectura más bien antigua, digamos. Hay algunos edificios que tienen hasta 7 pisos y donde la gente tiene que bajar corriendo por sus escaleras para llegar finalmente a un refugio. Esto es un poco el día a día y se han tenido que acostumbrar a esto, ¿no? Esto es lo dramático, tener que vivir como una cosa normal, entre comillas, el hecho de estar en una guerra, ¿no? Con esta imagen y con lo que te vamos a preguntar ahora en lo que se escribe minuto a minuto, que es el diario de guerra, si uno ve, por ejemplo, los comercios, si nos mostrás hacia los alrededores de ese lugar, están cerrados, ¿qué es lo más difícil en la rutina? Por ejemplo, cargar combustible, retirar dinero, ¿cómo es ese día a día, Gaby? Bueno, depende mucho el lugar. Si hacemos un paneo de los comercios, justamente están funcionando con cierta normalidad en este mediodía en Lviv. Están todos igual advertidos que ante el primer sonido de la sirena van a tener que cerrar sus negocios y los propios empleados del lugar correr también hacia el refugio. Claro. Pero bueno, lo cierto es que sí, sobre todo más al norte y más al este de Ucrania es donde ya directamente hay faltante de combustible, hay faltante de lo que tiene que ver con alimentación, se ha visto algunas góndolas vacías. Perdón, ahí que veíamos un local, el típico de comidas rápidas que desde acá se ve, corregime vos o no, que está cerrado. Sí. Por ejemplo. Sí. Está cerrado, ¿no? Porque por la hora está cerrado por la guerra. Por esta hora si no tendría que estar abierto. Sí. Y no te digo lo que fue ayer a la noche, una hora antes de que empiece a regir el toque de queda. Esto era una ciudad desierta, una hora antes ya. Nosotros tuvimos que ir a cargar combustible y en ese caso no había gente ya, pero lo que sabemos es que se arman largas colas ante la amenaza de quedarse sin combustible, pero sobre todo eso pasa en las ciudades del norte y del este, ¿no? Y bueno, y el dato también es que acá la vida social también, o los restaurantes, por ejemplo, que también tiene que ver con costumbre, pero tiene que ver con un contexto de guerra, cierran a las 9 de la noche, ¿no? Ya no queda nadie en la calle a esa hora y eso es un síntoma también de este toque de queda y de que estamos dentro de una guerra, ¿no? Y C5N te lo está mostrando también en vivo desde una de las ciudades más importantes, hay que decir, de Ucrania. Esta es la 6ª ciudad en importancia de Ucrania. Tiene 720.000 habitantes aproximadamente y la verdad que tiene una vida cultural
muy importante, con universidades muy importantes, con, bueno, les mostrábamos recién el Teatro de Ópera, que fue inaugurado en el año 1900, es una ciudad que decíamos data de su fundación del año 1213, o sea, es una ciudad que tiene más de 800 años y que tiene una belleza arquitectónica impresionante. Entonces, el temor incluso de muchos es que esta ciudad termine siendo bombardeada y destruida, y destruir también un patrimonio cultural de la humanidad como es Lviv, ¿no? Gaby, mientras vos nos hablás, vemos en paralelo otras imágenes donde eso ya pasó en otras ciudades, más allá de sea o no patrimonio, que quedaron completamente bombardeadas, ¿no? Donde bombardearon incluso edificios residenciales. Se ve cierto contraste en las imágenes que estamos mostrando entre esas ciudades en las que ya avanzaron con el fuego las tropas rusas y esta en la que afortunadamente todavía no. Pero si tuviste la posibilidad de hablar ya con algunas personas allí, quería saber qué sensación tenían, sienten miedo, sienten angustia, cómo están atravesando, ¿no?, toda esta situación. Sí, viven con temor permanente. Los ciudadanos acá están con mucho miedo. De hecho, nos comentaban que mucha gente de acá de Lviv ya dejó la ciudad, claro. Y que quizás gran parte de lo que hoy contábamos, ¿no?, de la gran cantidad de gente que está ocupando hoteles en particular, son gente que viene de otros lugares de Ucrania escapando, ¿no? Para quizás después sí seguir su trayecto hacia Polonia o hacia otro país de la Unión Europea. Es como hoy que Leópolis o Lviv es una ciudad de paso también para refugiados internos, claro, que escapan de la situación de guerra justamente allí en el este ucraniano. Pero sí, lo que tienen es mucho miedo, la mayoría de lo que... A diferencia de lo que nos pasaba en la frontera, ¿no? Sí. Que de pronto veíamos 9 mujeres cada 10 personas, es decir, o familias sin hombres prácticamente en un 95% de los casos. En este caso vos ves más presencia masculina y también muchas familias que todavía no han dejado el país, pero que no me extrañaría que en las próximas horas lo dejen, porque lo que nosotros encontramos fueron caravanas de vehículos parados a cero en toda la frontera polaca. En el primer tramo pegado a la frontera había por lo menos 10 kilómetros de cola de autos, más gente que cruzaba caminando porque no tenían vehículos, ¿no? Y después había a pocos kilómetros de ahí otro retén más con otras alrededor de 500 metros de cola y seguido a un kilómetro más había otro retén más con más o menos unos entre 3 y 4 kilómetros de cola. Eran autos, eran micros que van repletos de gente escapando, y esto pasa en una de las fronteras, la que atravesamos nosotros ayer, en todas las fronteras, en todos los pasos fronterizos que tiene con Polonia, pero que también tiene con Eslovaquia, con Rumania, con Hungría y con Moldavia pasa eso, colas infinitas para escapar del país. Era paradójico, ¿no? Sí. Nosotros éramos de los pocos que ingresábamos, íbamos a contramano de todo el mundo, claro, de todo el mundo que se escapaba, ¿no? Sí. Nos miraban como, ¿qué están haciendo estos locos, no? Esta es la realidad. Pero bueno, y muy agradecidos también los ucranianos con nuestra presencia. Vos sabés que nos pasó una cosa muy llamativa, estaban cayendo una nevisca mientras tanto, hace bastante frío, hace 2 grados bajo cero en estos momentos. Les decía, nos pasó algo muy loco, que fue que cuando cruzamos la frontera, paramos en un momento a hacer unas imágenes ahí en una estación de servicio que prácticamente estaba abandonada, y vino un camión, se paró, 2 personas que obviamente no hablaban inglés, muy humildes, y lo que hicieron fue bajarse y darnos una bolsita con chocolates para agradecer nuestra presencia en el lugar, porque sienten que ese acompañamiento internacional es fundamental para revelar el sufrimiento que están teniendo los ucranianos, ¿no? Bien, Gaby, vamos a continuar trabajando en vivo en el lugar. C5N se encuentra en Ucrania.